El último legado, una bomba de tiempo en el testamento. Atención. Imagina que tu mundo se desmorona en un instante y lo que creías tuyo se convierte en cenizas. ¿Qué harías si el hombre que te destrozó desde la tumba te jugara su última y más cruel baza? Prepárense para una historia que no los dejará indiferentes, ambientada en el corazón de España, donde la codicia se enfrenta a la resiliencia más pura. El aire en la sala de audiencias de Sucesiones 3B de un tribunal en el centro de Madrid era denso, impregnado de un aroma a papel viejo y una amarga expectación. En un lado, sentada con una estudiada pose de luto, estaba Tiffany Dubois. Su traje de diseñador negro gritaba luto calculado, y sus dedos, con una manicura impecable, tamborileaban impacientes sobre un bolso de piel de cocodrilo. Era la imagen perfecta de una pareja adinerada y afligida. Al otro lado de la sala, junto a la puerta, como si estuviera lista para huir, se encontraba Anneliese Brennan. Su abrigo estaba gastado, su rostro pálido, y aferraba con fuerza las manos de dos gemelos de 5 años con ojos muy abiertos. Era el fantasma de un pasado que todos habían olvidado. Todas las miradas convergían en el juez Moreno, un hombre cuyo rostro había presenciado cada matiz de la avaricia humana. Se aclaró la garganta, levantó la última voluntad y testamento del difunto Roberto Colmenar, Robert Coleman, y comenzó a leer. Tiffany esbozó una sonrisa de suficiencia. Anneliese se preparó para lo peor. Ninguna de las dos sabía que el documento en manos del juez no era solo un testamento, sino una bomba de tiempo a punto de estallar. La pulcra madera de los bancos del tribunal se sentía fría e inflexible bajo Anneliese. Se ajustó el fino abrigo, no por el frío de la sala, sino por la helada que emanaba de la mujer al otro lado del pasillo. Tiffany Dubois no solo miraba a Anneliese, la miraba a través de ella. Su mirada un barrido despectivo que catalogaba los zapatos rosados, los vaqueros descoloridos y las líneas de cansancio alrededor de los ojos de Anneliese. Era una mirada que decía, «No eres nada, no tienes lugar aquí». Junto a Anneliese, su hijo, Mateo, Liam, arrastraba los pies, el sonido resonando de forma antinatural en el tenso silencio. Su hija, Sofía, Lily, hundió el rostro en el costado de Anneliese, su pequeña mano apretando un puñado del abrigo de su madre. Eran imágenes especulares el uno del otro, con el mismo cabello castaño y, lo más incriminatorio, los mismos ojos azules penetrantes que el hombre cuya memoria los había convocado a todos a esta sala estéril. Roberto Colmenar. Roberto. El nombre era una cicatriz en el corazón de Anneliese. Había sido su mundo, su sol y su luna, antes de convertirse en la tormenta que destrozó su vida. Ahora era solo un nombre en un documento legal, una fuente de riqueza que Tiffany estaba a punto de heredar como una reina reclamando su trono. El abogado de Tiffany, un hombre de traje impecable llamado señor Sánchez, Mr. Davis, se inclinó y le susurró algo. Ella asintió levemente, con confianza, una chispa de sonrisa jugando en sus labios. Había sido la pareja de Roberto durante los últimos 6 años, la mujer glamorosa a su brazo en galas benéficas, la conviviente de su extenso ático con vistas al Parque del Retiro. En su mente, este procedimiento era una mera formalidad, el último paso para transferir su imperio a sus merecidas manos. La presencia de la esposa descartada y sus hijos era un irritante pedazo de basura de última hora que necesitaba ser barrido. Anneliese no había querido venir. Cuando llegó la citación,
un sobre rígido de color crema del bufete de abogados Finnegan y Soto, Finnegan and Shaw. Su primer instinto fue romperlo en pedazos. ¿Por qué remover un pasado que tanto le había costado superar? Durante 5 años, había sido un fantasma. Desde el día en que Roberto la echó, embarazada y sin un céntimo, había reconstruido una vida de las cenizas. Era una vida frágil, de largos turnos en una cafetería de Sevilla, noches estudiando cursos en línea y la constante ansiedad de pagar el alquiler de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Pero era su vida, y era una vida segura para sus hijos. Fue su vecina, la señorita Carmen, Miss Gable, una ex asistente legal jubilada con un corazón bondadoso y una mente de acero, quien la había convencido. Anneliese, esto no se trata de ti ni de tu orgullo, le había dicho, con voz firme, mientras tomaban una taza de té de manzanilla. Esto se trata de esos niños. Él pudo haberte abandonado, pero es su padre. La ley tiene buena memoria, incluso cuando hombres como Roberto tienen la suya corta. Les debes a Mateo y a Sofía estar en esa sala, así que aquí estaba, sintiéndose tan fuera de lugar como un diente de león en un jardín de rosas. Había gastado sus últimos 40 euros en un sencillo vestido azul marino de una tienda de segunda mano, con la esperanza de verse presentable. Pero junto al Chanel de Tiffany, se sentía completamente invisible. El juez Moreno, cuya expresión cansada sugería que hacía mucho tiempo había perdido la fe en la humanidad, finalmente habló, su voz un grave murmullo. Estamos reunidos para la lectura de la última voluntad y testamento del señor Roberto Colmenar, quien falleció el 12 de septiembre. El documento tiene fecha del 10 de agosto de este año, apenas un mes antes de su prematura muerte. ¡Un mes! El corazón de Anneliese dio un vuelco. Roberto siempre había sido meticuloso, pero actualizar su testamento un mes antes del accidente automovilístico de alta velocidad, que terminó con su vida, parecía deliberado. El juez continuó. La beneficiaria principal declarada y albacea del testamento es la señorita Tiffany Dubois. Tiffany se enderezó, la sonrisa engreída regresando. Lanzó una mirada venenosa y triunfante a Anneliese. Este era su momento. Sin embargo, añadió el juez, mirando por encima de sus gafas, el testamento del señor Colmenar es poco convencional. Contiene varias estipulaciones y codicilos específicos que deben abordarse antes de la disposición de la herencia principal. El señor Sánchez frunció el ceño ligeramente. ¿Estipulaciones, su señoría? En efecto, dijo el juez Moreno, pasando una página. Empecemos. El primer artículo se refiere a los efectos personales. A mi socia y compañera, Tiffany Dubois, lego el contenido de mi bodega de vinos y mi colección de relojes en agradecimiento por su compañía. La palabra compañía flotó en el aire, despojada de toda calidez. Sonaba transaccional, fría. Anneliese vio un destello de ira en los ojos de Tiffany antes de que fuera reemplazado por una compostura practicada. Unos cuantos relojes y algo de vino no eran nada. El verdadero premio era la herencia, el ático, la cartera de acciones en dinámicas innovadoras, Innovate Dynamics, las propiedades vacacionales, los millones en activos líquidos. Artículo 2. El juez siguió leyendo, su voz un monótono zumbido. Mi propiedad en Marbella, Málaga, y el terreno adjunto. Las lego a mi alma mater, la Universidad Complutense de Madrid, para el establecimiento de una beca de ética empresarial. La mandíbula de Tiffany se tensó. La casa de Marbella era su retiro invernal favorito. Perderla fue un golpe,
pero aún menor en el gran esquema. Artículo 3, dijo el juez, haciendo una pausa para tomar un sorbo de agua. Parecía prepararse. Este es el artículo principal, que concierne a la mayor parte de la herencia, valorada en aproximadamente 94 millones de euros. Una exhalación colectiva pareció succionar el aire de la habitación. La compostura de Tiffany había desaparecido, reemplazada por una anticipación codiciosa y febril. Esto era todo. Anneliese solo quería que terminara. Quería llevar a sus hijos a casa, hacerles macarrones con queso y olvidar que Roberto Colmenar alguna vez había existido. Esperaba ser despedida, que le dijeran que su presencia era un error administrativo, una última y cruel broma de un hombre que se especializaba en ellas. El artículo 3 comienza con una declaración personal, anunció el juez Moreno, con los ojos fijos en el documento. Levantó la vista. Su mirada recorrió a Tiffany antes de posarse, con un destello de algo ilegible, en Anneliese y los niños. Él escribe, comenzó el juez, citando del testamento. El legado no se construye con torres de cristal o cotizaciones bursátiles. Se construye con sangre. Es lo único de verdadero valor que un hombre deja atrás. Aunque he disfrutado de los placeres transitorios de mi vida, mi contribución más significativa, mi única huella verdadera en este mundo, no se hizo en una sala de juntas. Un nudo de pavor se apretó en el estómago de Anneliese. Esta no era la voz de Roberto. El Roberto que ella conocía era un narcisista que adoraba en el altar del dinero y el poder. Esto sonaba como un extraño. El juez continuó, su voz adquiriendo un peso dramático. Por lo tanto, antes de que se puedan distribuir más activos, el tribunal debe primero reconocer y validar oficialmente mi linaje. Yo, Roberto Colmenar, en pleno uso de mis facultades mentales, reconozco por la presente que he engendrado 2 hijos, un varón, Mateo, y una hembra, Sofía. La sala de audiencias estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El rostro de Tiffany, momentos antes iluminado por el triunfo, se había congelado en una máscara de incredulidad. Su cabeza se volvió lenta, mecánicamente, hacia Anneliese. Anneliese sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Abrazó a sus hijos con más fuerza, un instinto feroz y protector surgiendo en ella. Pero el juez no había terminado. Sostuvo un segundo sobresellado. Esta declaración viene acompañada de una directriz legal que el señor Colmenar arregló y pagó para que se estableciera un perfil de ADN post-mortem admisible en el tribunal. Además, solicitó al tribunal que en esta audiencia se realizara una prueba de ADN obligatoria a los niños, Mateo y Sofía Brennan, para confirmar su paternidad más allá de toda duda. El abogado de Tiffany se puso de pie de un salto. «Objeción, su señoría. Esto es absurdo. Mi cliente fue la pareja reconocida del señor Colmenar. Esta mujer no tiene legitimación. Sus reclamos se resolvieron hace años. No es un reclamo de la señorita Brennan, señor Sánchez», replicó el juez, su voz afilada como el acero. «Es una directriz del difunto. Los resultados de esta prueba son, según el testamento, la clave que abre toda la herencia. Hasta que la paternidad sea confirmada o negada, nada más puede proceder». El juez miró directamente a Anneliese. «Señorita Brennan, el tribunal tiene un flebotomista certificado en espera. ¿Está dispuesta a consentir un simple hisopo bucal para sus hijos?» La mente de Anneliese estaba enredada. ¿Una prueba de ADN? Roberto, el hombre que le había gritado que los gemelos eran su carga y no su problema, había anclado todo su legado a ellos. No tenía sentido. Era un juego.
Tenía que ser otro de sus crueles y complejos juegos. Pero luego miró a Mateo y Sofía, a sus rostros inocentes, sus futuros pendiendo de un hilo. Las palabras de la señorita Carmen resonaron en su mente. Esto se trata de esos niños. Tomando una respiración profunda y temblorosa, encontró la mirada del juez. Sí, su señoría, dijo, su voz sorprendentemente firme. Consentimos. Al otro lado del pasillo, la sonrisa de suficiencia había desaparecido del rostro de Tiffany Dubois. Había sido reemplazada por el primer destello escalofriante de pánico puro y sin adulterar. Para entender la bomba que Roberto Colmenar había plantado en su propio testamento, había que entender al hombre que la construyó. Roberto no nació en la riqueza. La forjó con una mente brillante y un corazón de hielo. Cuando Anneliese lo conoció, el hielo estaba oculto bajo un fuego deslumbrante. Él era un gerente de proyecto senior en una floreciente empresa tecnológica, dinámicas innovadoras, y se movía con la gracia depredadora de un hombre que sabía que estaba destinado a la cima. Anneliese era una diseñadora gráfica junior en la misma empresa, llena de talento y un optimismo gentil que Roberto encontraba refrescante. Él la persiguió con un enfoque singular, abrumándola con gestos grandiosos y románticos. Hubo paseos en helicóptero sobre la ciudad al atardecer en Barcelona, viajes sorpresa a París y promesas susurradas de un futuro que sonaba a cuento de hadas. La hizo sentir como la única mujer en el mundo. Le dijo que ella era la parte suave y humana de él que necesitaba para evitar convertirse en una máquina. Se casaron en menos de un año. Durante los primeros 2 años, el cuento de hadas se mantuvo. Anneliese dejó su trabajo por insistencia de él. Para construir nuestro hogar, nuestro santuario, había dicho. Ella volcó su creatividad en su nueva casa en las afueras de Valencia, creando un espacio de calidez y amor. Él ascendía rápidamente en el trabajo, convirtiéndose en vicepresidente, y llegaba a casa agotado pero eufórico, su ambición una energía palpable en la habitación. Anneliese era su ancla, su confidente. El cambio fue gradual, insidioso. Comenzó cuando fue ascendido a CEO después de un despiadado golpe en la junta directiva. El hombre que volvía a casa ya no era solo ambicioso, era un conquistador. El mundo era un tablero de ajedrez y las personas eran peones. Empezó a hablar de legado, poder y dinastía, no de familia. Sus conversaciones se convirtieron en monólogos de sus logros. Dejó de preguntarle por su día. La criticó por ser demasiado blanda, demasiado emocional. El hombre que una vez amó su optimismo, ahora lo veía como una debilidad. Luego llegó Tiffany Dubois. Fue contratada como su nueva asistente ejecutiva. Una mujer tan elegante y afilada como un tacón de aguja. Ella reflejaba su ambición, su crueldad. Anneliese los veía en los canales de noticias de negocios. Tiffany siempre de pie justo detrás de Roberto. Su expresión, una mezcla perfecta de admiración y posesión. En los eventos de la empresa, Roberto mantenía a Tiffany a su lado, riendo de sus bromas mientras Anneliese permanecía sola, una reliquia olvidada de un tiempo más simple. El descubrimiento de su embarazo fue la alegría secreta de Anneliese. Esperaba, con la ingenuidad de una mujer que todavía se aferraba al fantasma del hombre con el que se casó, que un hijo, una familia, lo traería de vuelta a ella. Cuando la ecografía reveló que tendrían gemelos, lloró de felicidad. Se sintió como una señal, una bendición de abundancia. Esperó el momento perfecto para decírselo, preparando su comida favorita, encendiendo velas.
Él llegó tarde, oliendo al costoso perfume de Tiffany, y arrojó una carpeta sobre la mesa del comedor. «Necesito que firmes esto», dijo, sin siquiera mirarla. «Acuerdo postnupcial. Una revisión. El señor Sánchez lo redactó. Es para la protección de la empresa». El corazón de ella se hundió. «Roberto, ¿podemos hablar primero? Tengo algo maravilloso que contarte». Finalmente la miró, sus ojos impacientes. «¿Qué es, Anneliese? Tengo un vuelo temprano a Zúrich». Sus manos temblaron mientras colocaba la mano de él sobre su aún plano vientre. «Estamos embarazados, Roberto. Vamos a tener un bebé». Hizo una pausa, su voz llena de asombro. «2 bebés, son gemelos». Esperó la alegría, la sorpresa, el abrazo. En cambio, su rostro se quedó en blanco. Retiró la mano, como si su tacto lo hubiera quemado. «No», dijo. La palabra un sonido plano y muerto. «¿Qué quieres decir con no?», susurró ella, la confusión tornándose en miedo. «Quiero decir no», repitió, su voz bajando a un gruñido bajo y amenazante. «Esto no está sucediendo. No ahora. Esto complica las cosas». «¿Complica las cosas? Roberto, esto es una familia. Es de lo que siempre hablamos». Él se rió, un sonido áspero y feo que ella nunca había escuchado antes. «Hablamos de eso cuando yo era un gerente de nivel medio con una hipoteca. Ahora soy el CEO de una empresa multimillonaria. Mi vida no es esto. Una distracción doméstica, ruidosa y desordenada». Sus ojos se entrecerraron en rendijas. «Necesitas encargarte de ello». La implicación la golpeó como un puñetazo físico. «¿Encargarme de ello? ¿Quieres que yo...?» «No, Roberto, absolutamente no. Estos son nuestros hijos. Son tu problema», gruñó, su máscara de civilidad completamente desaparecida, revelando al monstruo debajo. «¿Crees que voy a atar mi legado a una carga? ¿Crees que voy a dejar que esto descarrile todo lo que he construido?» La pelea fue brutal. Fue la noche en que el hombre que amaba murió, y un extraño tomó su lugar. La llamó débil, manipuladora. La acusó de atraparlo. Durmió en una habitación de invitados durante una semana, y la única comunicación que tuvo fue a través de su abogado. El día que la echó fue un martes frío y lluvioso. Llegó a casa a mitad del día con Tiffany. Ella estaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados, observando con una fría diversión, mientras Roberto asestaba el golpe final y fatal. «He solicitado el divorcio, Anneliese», dijo, su voz desprovista de emoción alguna. «Los papeles que firmaste la semana pasada no eran un acuerdo postnupcial. Estabas demasiado emocionada para leer la letra pequeña. Él la había engañado, le había mentido, usando su confianza como un arma. Has renunciado a todos los derechos sobre los bienes conyugales a cambio de una indemnización única. Ya ha sido transferida». Ella revisó su cuenta más tarde. 50.000 euros. Sonaba a mucho, pero frente a su fortuna, era menos que un error de redondeo. Era un insulto. «No puedes hacer esto», suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy embarazada de tus hijos». Él se acercó, su voz un susurro venenoso para que Tiffany no pudiera oír. «Pruébalo. ¿Crees que alguien te creerá a ti antes que a mí? Te enterraré en los tribunales. Te pintaré como una buscadora de oro inestable. No obtendrás nada, y me aseguraré de ello». Miró su estómago con puro asco. «Esos no son mis hijos. Son tu carga. Ahora, fuera de mi casa». Hizo que los guardias de seguridad la escoltaran con nada más que una pequeña maleta que había logrado empacar. Mientras estaba de pie en la acera bajo la lluvia torrencial, viendo cómo se cerraba la puerta principal, vio a Tiffany a través de la ventana, caminando hacia el bar para servirse 2 copas de champán de celebración.
Ese era el hombre que había escrito este testamento, no un hombre capaz de amor o remordimiento. Anneliese sabía, con una certeza que la heló hasta los huesos, que esto no era un acto de redención, era un acto de poder. Un movimiento final y magistral en un tablero de ajedrez que solo él podía ver. Y mientras estaba sentada en esa sala de audiencias, esperando los resultados del ADN, se dio cuenta de que ella y sus hijos no eran beneficiarios, eran peones. Abandonar el mundo de Roberto fue como ser expulsada de una nave espacial al vacío. En un momento, estaba rodeada de los lujos de una inmensa riqueza. Al siguiente, estaba a la deriva, sin hogar, sin trabajo y con 2 pequeñas vidas dependiendo completamente de ella. Los 50.000 euros, que Roberto había pretendido como un insulto final, se convirtieron en sus salvavidas. Fue una cruel ironía que su dinero para que te vayas fuera lo único que impidió que sus hijos nacieran en la calle. Sus primeras llamadas fueron a amigas, las esposas de los colegas de Roberto, las mujeres que había recibido en almuerzos de caridad en los salones más exclusivos de Barcelona. Las llamadas fueron al buzón de voz. Nadie devolvió la llamada. El mensaje era claro. Ya no era Anneliese Colmenar, esposa de un CEO. Era Anneliese Brennan, una carga. Había sido excomulgada. La ciudad que alguna vez había sido su patio de recreo se convirtió en un paisaje hostil. Con su embarazo avanzando, encontrar trabajo era casi imposible. Los propietarios veían a una mujer soltera embarazada y veían un riesgo. Después de 2 semanas viviendo en moteles baratos, su dinero disminuyendo a un ritmo alarmante, se tragó el último de su orgullo y entró al refugio de mujeres Génesis en Granada. El refugio era ruidoso, concurrido y olía a desinfectante y desesperación, pero también era un lugar de sorprendente fortaleza. Las mujeres allí tenían historias que hacían que la suya, por dolorosa que fuera, pareciera un simple corte de papel. Eran sobrevivientes de violencia inefable, pobreza y pérdida. Fue aquí donde Anneliese aprendió la diferencia entre riqueza y valor. Había perdido su riqueza, pero en el refugio, rodeada del espíritu feroz y resiliente de estas mujeres, comenzó a redescubrir su valor. Conoció allí a la señorita Carmen, una voluntaria que dirigía el programa de colocación laboral del refugio. Eleanor Carmen era una mujer de unos 60 y tantos años, con una actitud directa y unos ojos que lo veían todo. No ofrecía lástima, ofrecía un plan. «Así que el marido rico te echó», dijo durante su primera reunión, revisando el escaso papeleo de Anneliese. «Sucede más de lo que crees. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Revolcarte o trabajar?» «Trabajar», respondió Anneliese, su voz ronca. «Bien», asintió la señorita Carmen. «Tienes experiencia en diseño gráfico. Esa es una habilidad. Empezaremos por ahí». La señorita Carmen la ayudó a conseguir una computadora portátil reacondicionada y a inscribirse en trabajos freelance en línea. La paga era ínfima, pero era algo. Anneliese trabajaba hasta altas horas de la noche en la tranquila sala común del refugio, diseñando logotipos para pequeñas empresas por 20 euros cada uno, el brillo de la pantalla iluminando su creciente barriga. Ahorraba cada céntimo. El día que Mateo y Sofía nacieron fue el día más aterrador y hermoso de su vida. Se puso de parto sola, tomando un autobús al hospital del condado. El parto fue largo y difícil, pero en el momento en que escuchó sus primeros llantos, en el momento en que los colocaron en sus brazos, 2 pequeños, perfectos y retorciéndose bultos, la amargura de su corazón fue arrastrada por una marea de amor tan feroz
que la dejó sin aliento. Mirando sus rostros, vio a Roberto en la marcada línea de la mandíbula de Mateo y en el azul profundo de los ojos de Sofía. Por un momento, el odio amenazó con surgir, pero lo reprimió. No eran de él, eran suyos. Ella sería su madre y su padre. Sería su todo. La vida con recién nacidos en un refugio era un nuevo nivel de dificultad. Eran noches sin dormir en un colchón delgado, haciendo callar a bebés que lloraban mientras intentaban no despertar a las otras mujeres, y el miedo constante de que se enfermaran. Pero los gemelos eran sus anclas. Sus sonrisas eran su combustible. Sus pequeñas manos aferradas eran su fuerza. Después de 6 meses, había ahorrado lo suficiente de su trabajo freelance y de un trabajo a tiempo parcial como camarera para alquilar un pequeño y deteriorado apartamento en las afueras de la ciudad. Estaba en el 4º piso de un edificio sin ascensor. La calefacción era poco fiable y la pintura se estaba pelando, pero era suyo. Era un hogar. Los siguientes 5 años fueron un borrón de trabajo implacable. Los días de Anneliese eran un caos cuidadosamente orquestado. Se despertaba a las 5, trabajaba en sus proyectos de diseño durante 2 horas antes de que los gemelos se despertaran. Luego era el desayuno, vestirlos y llevarlos a la guardería subvencionada cerca de su apartamento. Desde allí, tomaba 2 autobuses a su trabajo a tiempo completo como recepcionista en una clínica dental. Durante su hora de almuerzo, respondía a correos electrónicos de clientes en su teléfono. Después del trabajo, era el largo viaje de regreso, recoger a los niños, preparar la cena, la hora del baño, la hora del cuento. Y luego, una vez que dormían, abría su computadora portátil y trabajaba de nuevo, a menudo hasta bien pasada la medianoche. Estaba perpetuamente agotada, funcionando a base de cafeína y pura fuerza de voluntad. Hubo momentos de desesperación, noches en las que lloraba en silencio en la ducha, el peso de todo amenazando con aplastarla. Pero luego, miraba los dibujos de crayón pegados al refrigerador, o escuchaba la risa contagiosa de Sofía, o sentía los pequeños brazos de Mateo envolver su cuello en un abrazo, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Nunca habló de Roberto. Para sus hijos, su padre era un vacío, una pregunta que no sabía cómo responder. Les dijo que eran un equipo, una familia de 3, y eso era todo lo que necesitaban. Estaba decidida a construir un mundo para ellos tan lleno de amor y seguridad que nunca sentirían su ausencia. Lenta y minuciosamente reconstruyó su portafolio de diseño. Su trabajo era bueno, y su reputación de ser fiable y rápida creció. Comenzó a conseguir mejores clientes, proyectos más grandes. El año en que los gemelos cumplieron 5 años, finalmente pudo dejar su trabajo de recepcionista y centrarse en su carrera freelance a tiempo completo. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Incluso había empezado a ahorrar un pequeño nido para su futuro. Fue una tarde lluviosa de lunes, mientras ella se estaba esbozando un nuevo diseño de sitio web, y los gemelos estaban coloreando tranquilamente en la pequeña mesa de la cocina, cuando llegó la carta. El sobre nítido y caro de Finnegan y Soto se sintió como una granada en su buzón. Sus manos temblaron mientras lo leía. La noticia de la muerte de Roberto no le trajo tristeza ni satisfacción, solo un extraño y hueco vacío. Él se había convertido en un fantasma en su vida, un espíritu que ella había exorcizado hacía mucho tiempo. La citación para la lectura del testamento se sintió como si ese fantasma hubiera regresado para atormentarla. «¿Qué es, mami?», preguntó Sofía, levantando la vista de su dibujo de un sol morado.
Anneliese forzó una sonrisa. Es solo una carta de un abogado, cariño. Cosas de adultos. Esa noche, llamó a la señorita Carmen. Tienes que ir, dijo su mentora sin dudarlo. Has pasado 5 años siendo la fuerte, la silenciosa. Has demostrado que no necesitas ni un céntimo de él. Pero, Anneliese, esto no se trata de necesidad. Se trata de derechos. Tus hijos tienen derecho a su legado, sea el que sea. No dejes que tu dolor o tu orgullo se interpongan en el camino de su futuro. La señorita Carmen tenía razón. Anneliese había luchado todos los días para dar a sus hijos una vida libre del veneno del mundo de su padre. Pero, ¿y si ese mundo les debía algo? ¿Y si, en algún extraño acto final, él hubiera decidido reconocerlos? Sabía que era una posibilidad remota. Lo más probable era que fuera una formalidad legal. Un último punto en el capítulo final de su vida con él. No esperaba nada más que un despido formal, pero por Mateo y Sofía tenía que hacerlo. Al entrar en la sala de audiencias, sosteniendo sus pequeñas manos, no era la mujer rota que había estado de pie en la acera bajo la lluvia. Era una superviviente forjada en el crisol de la adversidad. Llevaba su vestido de segunda mano como una armadura. Había enfrentado la falta de vivienda, la pobreza y la desesperación. Ciertamente podía enfrentar a Tiffany Dubois. De vuelta en la sala de audiencias, el aire crepitaba de tensión. La flebotomista, una mujer de aspecto amable con uniforme azul, había realizado los hisopos bucales con tranquila eficiencia. Mateo había sido valiente, inflando el pecho, mientras que Sofía había necesitado un momento de tranquilidad de su madre antes de abrir la boca. Las muestras fueron selladas, etiquetadas y enviadas rápidamente por un oficial del tribunal al laboratorio in situ, utilizado para pruebas legales aceleradas. La espera fue agonizante. El juez Moreno decretó un receso de 1 hora. Tiffany Dubois y su abogado se agruparon en una esquina. Su conversación, una furiosa y susurrada tormenta. El rostro de Tiffany era una máscara de rabia y incredulidad. No dejaba de lanzar miradas a Anneliese, que eran puro veneno, como si todo esto fuera un elaborado complot que Anneliese había tramado. La ironía era que Anneliese estaba igual de desconcertada. Llevó a Mateo y Sofía a una pequeña sala de espera vacía, donde les dio los zumos y galletas de animales que había empacado en su bolso. «Mami, ¿por qué esa señora me quitó saliva de la mejilla?», preguntó Mateo, con la boca llena de galletas. «Es solo algo que el juez necesitaba para sus papeles, cariño», dijo Anneliese, acariciándole el cabello. «Es todo muy aburrido, cosas de adultos. Pronto estaremos en casa». Intentó proyectar una calma que distaba mucho de sentir. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué Roberto haría esto? ¿Por qué, después de 5 años de absoluto silencio, encadenaría toda su fortuna de 94 millones de euros a una prueba de ADN de los hijos que había repudiado? No podía ser remordimiento. El Roberto que ella conocía era incapaz de esa emoción. Control. Sí, eso se acercaba más a la verdad. Roberto siempre tenía que tener el control de su negocio, de su vida e incluso, al parecer, de su muerte. ¿Era esta su forma de manipularlos desde la tumba por última vez? Su teléfono vibró. Era un mensaje de la señorita Carmen. «Mantente fuerte. Deja que la verdad haga su trabajo». Anneliese respiró hondo. El simple mensaje, un salvavidas en su mar de ansiedad. Cuando el oficial del tribunal los llamó de nuevo, la atmósfera en la sala había cambiado. La indiferencia aburrida había desaparecido, reemplazada por una palpable y eléctrica curiosidad. El personal del tribunal,
los otros abogados esperando sus casos, incluso el guardia de seguridad de la puerta. Todos parecían inclinarse, sintiendo que esta no era una audiencia de sucesiones ordinaria. Tiffany estaba de vuelta en su asiento, pero su confianza anterior se había evaporado. Parecía frágil, sus nudillos blancos, mientras apretaba el asa de su costoso bolso. El juez Moreno volvió a entrar en la sala, sosteniendo una sola hoja de papel. Se sentó, colocó el papel delante de él y se puso las gafas de lectura. Miró el documento durante un largo momento, su rostro impasible. Los resultados de la comparación de ADN ordenada por el tribunal están aquí, anunció, su voz cortando el silencio. El laboratorio ha confirmado la relación genética entre los niños, Mateo Brennan y Sofía Brennan. Levantó la vista de la página. La paternidad se establece con una certeza estadística del 99%. A los efectos de este tribunal y de esta voluntad, Mateo y Sofía Brennan son ahora legalmente reconocidos como Mateo y Sofía Colmenar. Annelise sintió que el aire salía de sus pulmones de golpe. No fue una sorpresa. Nunca había tenido una sola duda. Pero escucharla declarada como un hecho legal innegable en esta sala, frente a ella, se sintió como un cambio tectónico. Era la verdad que había llevado sola durante 5 años, ahora validada por el poder frío e imparcial de la ley. Los gemelos eran Colmenar, un nombre que ella había intentado dejar atrás, ahora irrevocablemente ligado a sus hijos. Al otro lado del pasillo, Tiffany Dubois hizo un pequeño sonido ahogado, una mezcla entre un jadeo y un sollozo. Su abogado colocó una mano en su brazo para contenerla. Ahora que se ha cumplido la condición de paternidad, continuó el juez Moreno, tomando el testamento una vez más, podemos proceder a las cláusulas principales del artículo 3 con respecto a la disposición de la herencia. Sus ojos escanearon la página. El señor Colmenar escribe: habiendo reconocido legalmente a mis herederos, mi sangre, el propósito principal de mi legado es asegurar su prosperidad y protegerlos de los individuos depredadores y oportunistas que inevitablemente buscarán unirse a la riqueza. Annelise observó cómo Tiffany se encogía físicamente, como si las palabras mismas fueran una bofetada. La voz del juez era firme, implacable. He sido testigo de primera mano de cómo el dinero puede corromper y cómo la lealtad se puede comprar. La persona que elegí como mi pareja en la vida demostró estar más interesada en mi balance financiero que en mi bienestar. Su devoción, me di cuenta, tenía un precio, uno que ella esperaba cobrar a mi muerte. ¡Objeción!, gritó el señor Sánchez, poniéndose de pie de un salto. Su señoría, esto es una calumnia. El difunto está usando este documento para difamar a mi cliente. Su objeción está anotada, señor Sánchez, y desestimada, dijo el juez con severidad. La última voluntad y testamento de un hombre es su última palabra. Puede usarla para calumniar a quien le plazca. Por favor, siéntese. Sánchez se sentó, con el rostro enrojecido de ira. Tiffany ahora temblaba, su rostro pálido de furia. El juez Moreno se aclaró la garganta y continuó leyendo del testamento. Por lo tanto, para proteger mi verdadero legado, a mis hijos, de tal influencia corrosiva, primero debo desmantelar el falso. Hizo una pausa. Su mirada se movió deliberadamente de la página a Tiffany Dubois. La sala contuvo la respiración. Annelise sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto era la razón por la que Roberto había orquestado toda esta actuación teatral. No se trataba de darles algo a sus hijos. Se trataba de quitarle algo a Tiffany. El juez leyó la siguiente línea, su voz clara y definitiva.
Por la presente, declaro nulos y sin efecto todos y cada uno de los artículos, legados, promesas o derechos anteriores hechos a la señorita Tiffany Dubois. Durante un latido, solo hubo silencio. Un silencio profundo y denso, en el que las palabras del juez parecían flotar en el aire, brillando con una intención brutal. Nulo y sin efecto, dos palabras simples que acababan de detonar todo el mundo de Tiffany Dubois. Luego vino el grito. No fue un grito de ira o un lamento de desesperación. Fue un sonido crudo y gutural, arrancado de lo más profundo de su ser. Fue el sonido de la codicia convirtiéndose en cenizas, de un futuro meticulosamente planificado, desmoronándose en polvo en un instante devastador. Resonó en las paredes de madera un aullido primal de avaricia frustrada que hizo que Mateo y Sofía saltaran y se apretaran aún más a Anneliese. ¡No!, chilló Tiffany, su voz quebrada. Se puso de pie de un salto, derribando su silla con un fuerte estrépito. Su abogado intentó agarrarle el brazo, pero ella se lo sacudió, con el rostro contorsionado en una máscara de pura furia. Sus ojos, salvajes e incrédulos, estaban fijos en el juez Moreno. «Eso no es posible. Él me amaba. Me prometió todo. Teníamos planes. Esa cosa es una falsificación», chilló, señalando con un dedo tembloroso y maníaco el testamento en manos del juez. El juez Moreno no se inmutó. Su expresión era de leve aburrimiento, como si hubiera visto esta misma escena 100 veces antes. «Señorita Dubois, el testamento ha sido autentificado por 3 expertos legales independientes del bufete Finnegan y Soto, la firma que lo redactó bajo la supervisión directa y repetida del señor Colmenar. Es inquebrantable. Le sugiero que se serene». «¿Serenarme?», se rió, un sonido histérico y desquiciado. «Él le está dando todo a ella, a la pequeña obra de caridad que echó de su casa como a un perro». Su mirada venenosa se dirigió a Anneliese. «Esto es obra tuya. Lo manipulaste de alguna manera. Lo envenenaste contra mí». Anneliese protegió instintivamente a sus hijos, apartando sus cuerpos de la virulencia que se lanzaba por la sala. Estaba atónita, no por el arrebato, sino por la pura y fría crueldad del plan de Roberto. Él había elevado a Tiffany durante años, dejándola creer que era la heredera de su reino, solo para quitarle el suelo bajo los pies de la manera más pública y humillante posible. Esto no era justicia. Era un espectáculo póstumo de venganza. «El testamento no lega la herencia a la señorita Brennan», corrigió el juez a Tiffany con frialdad, su voz cortando su diatriba. Quizás si se hubiera mantenido en silencio, habría escuchado el resto. Esto le dio a Tiffany una pausa momentánea. Sus ojos se entrecerraron, un brillo desesperado y calculador reemplazando la furia cruda. Si no Anneliese, entonces ¿quién? El juez. Se ajustó las gafas y continuó leyendo, su voz una fuerza constante e inquebrantable contra el caos. «Anulados todos los legados a la señorita Dubois, por la presente dirijo la totalidad de mi patrimonio restante, incluyendo todos los activos líquidos, todas las propiedades inmobiliarias nacionales e internacionales, todas las colecciones de arte y vehículos, y lo más importante, mi participación controladora del 70% en dinámicas innovadoras, a ser colocados en un único fideicomiso irrevocable». «¿Un fideicomiso?». La mente de Anneliese corrió. «¿Un fideicomiso para quién?». «Este fideicomiso», el juez siguió leyendo, «se conocerá como el Fideicomiso Legado Colmenar. Los únicos beneficiarios de este fideicomiso serán mis hijos legalmente reconocidos, Mateo Colmenar y Sofía Colmenar». Anneliese contuvo el aliento. Su mano voló a su boca. 94 millones de euros.
una participación controladora en una empresa tecnológica multimillonaria. No era solo una red de seguridad, era un imperio. Un imperio que ahora pertenecía a sus gemelos de 5 años. La magnitud era incomprensible, un número tan grande que parecía ficción. Durante 5 años se había preocupado por una factura de calefacción de 300 euros, y ahora sus hijos eran, en un instante, más ricos de lo que ella podría imaginar. Tiffany parecía haber sido golpeada físicamente. La sangre se le escapó del rostro, dejándola con una tez pálida y fantasmal. Se tambaleó sobre sus pies, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez fuera del agua. Pero un fideicomiso de esta magnitud requiere un fideicomisario, continuó el juez Moreno, con los ojos aún en el testamento. Un administrador para gestionar los activos de forma responsable hasta que los niños alcancen la edad adulta. La elección de un fideicomisario es quizás la decisión más crítica que puede tomar un testador. Pasó una página. El crujido del papel fue como un disparo en la sala silenciosa. El testamento de Roberto fue meticulosamente detallado en este punto, declaró el juez. Él escribió: «No puedo confiar esta responsabilidad a su madre, Annelise Brennan. Aunque la reconozco como su cuidadora, ha demostrado una clara falta de la perspicacia financiera y el pragmatismo implacable necesarios para navegar el mundo en el que mis hijos deben existir ahora. Ella es, por naturaleza, demasiado blanda». Annelise sintió un conocido escozor por el viejo insulto, pero rápidamente fue eclipsado por una ola de miedo. Si no ella, ¿entonces quién? ¿Un banco? ¿Una entidad corporativa sin rostro que vería a sus hijos como nada más que un número de cuenta? La idea era aterradora. Tiffany, sin embargo, vio una pizca de esperanza. Si Annelise no tenía el control, quizás todavía había una forma de entrar. Un ángulo que jugar. «El testamento continúa», dijo el juez. «Tampoco puede ser el fideicomisario nadie asociado con mi vida personal o profesional reciente, ya que son, sin excepción, aduladores y oportunistas del más alto nivel». Hizo una pausa, dejando que el insulto cayera. «Por lo tanto, he recurrido a mi pasado, al único hombre que he conocido cuya integridad es absoluta y cuyo juicio no está nublado por la codicia». El suspense era sofocante. «Por la presente nombro, como único fideicomisario del fideicomiso Legado Colmenar, con autoridad plena e incontestable sobre todos sus activos, a mi hermano mayor distanciado, el señor Walter Colmenar», un nombre que Annelise no había escuchado en casi 7 años. Walter, el hermano de Roberto. El tranquilo profesor de historia académica, a quien Roberto siempre había ridiculizado como San Walter. Demasiado bueno para el mundo real. Habían tenido una gran pelea hace años, justo después del primer ascenso importante de Roberto. Walter había despreciado al hombre en que se estaba convirtiendo su hermano, y Roberto lo había tachado de tonto santurrón. Como si fuera una señal, las puertas del tribunal en la parte trasera se abrieron. Un hombre alto y canoso con una chaqueta de tweed sencilla, pero bien cortada, entró. Tenía los ojos azules de los Colmenar, pero donde los de Roberto eran fragmentos de hielo, los de este hombre eran cálidos e inteligentes. Miró a su alrededor. Su mirada pasó por la apopléjica Tiffany antes de posarse en Annelise y los gemelos. Una sonrisa gentil y triste tocó sus labios. Era Walter Colmenar. La última pizca de esperanza de Tiffany murió. Sabía quién era Walter. Sabía que era el único hombre en el mundo completamente inmune a sus encantos, sus amenazas o sus manipulaciones. Era incorruptible,
y despreciaba todo lo que ella y Roberto habían representado. Este era el jaque mate final desde la tumba. Roberto no solo había desheredado a su amante, sino que había entregado las llaves de su reino a la única persona garantizada para encerrarla para siempre. La realización rompió el último de los frenos de Tiffany. «¡No, no, no puedes!», gritó, su voz ronca. «Ese dinero es mío. Me lo gané. 6 años de mi vida. Le di mi juventud, mi cuerpo, todo. Decoré sus casas. Organicé sus fiestas. Yo estaba allí, no ella». Se abalanzó, no hacia el juez, sino hacia Anneliese. Su rostro era una visión aterradora de odio, sus dedos curvados en garras. «Perra, te mataré». El guardia de seguridad finalmente entró en acción, interceptándola justo cuando cruzaba el pasillo. La agarró por los brazos, pero ella luchó como un animal acorralado, pataleando y gritando obscenidades. «¡Es mío, me lo prometió! ¡Todos lo oyeron! ¡Díganles!», chilló a su abogado, quien solo podía permanecer allí, indefenso y mortificado. El juez Moreno golpeó su mazo, el sonido resonando como un trueno. «Alguacil, saque a la señorita Dubois de mi sala, ahora». Mientras el guardia arrastraba a la luchadora y gritona Tiffany hacia la salida, ella lanzó su último dardo, su voz llena de un veneno escalofriante y desesperado. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que estás a salvo? Tú y tus pequeños mocosos sucios. Esto no ha terminado. Lucharé contra esto. Conseguiré lo que es mío. ¿Me oyes? Es mío». Las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de ella, cortando la diatriba. En el silencio aturdidor y resonante que siguió, Anneliese Brennan permaneció congelada, aferrando a sus 2 temblorosos hijos, los nuevos e involuntarios herederos de una guerra de 94 millones de euros. Las puertas de la sala de audiencias se cerraron de golpe, dejando tras de sí un silencio profundo y resonante. Las consecuencias de la violenta salida de Tiffany flotaban en el aire, un marcado contraste con el estéril decoro de la ley. Anneliese permaneció congelada, sus brazos un escudo protector alrededor de sus hijos, su mente un torbellino de asombro e incredulidad. Sus hijos eran herederos de un imperio, pero era un imperio construido sobre el rencor, un legado forjado en el crisol de la venganza. El juez Moreno, con el aspecto de necesitar desesperadamente una buena bebida, finalmente rompió el silencio. «Señor Colmenar», dijo, su voz resonando con autoridad. «Por favor, acérquese». Walter Colmenar caminó desde el fondo de la sala, su presencia una isla de calma en la turbulenta estela de los procedimientos. Hizo un respetuoso gesto al juez antes de que su atención se centrara por completo en Anneliese. Se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Mateo y Sofía, quienes lo observaban con ojos grandes e inciertos. «Hola», dijo Walter, su voz imbuida de una amabilidad que se sentía extraña en este lugar. «Mi nombre es Walter. Yo era el hermano de su padre». Ofreció una pequeña y gentil sonrisa. Luego miró a Anneliese. «Señorita Brennan, lamento terriblemente todo lo que mi hermano le hizo pasar». La sinceridad en su expresión fue un bálsamo para una herida que ella pensó que nunca sanaría. «Walter», logró decir ella, el nombre sonando extraño en su lengua después de tantos años. «Sé que esto es abrumador», comenzó. «Roberto y yo no habíamos hablado en casi una década. Cuando sus abogados me contactaron, me quedé atónito». «Entonces, ¿por qué tú?», preguntó Anneliese, expresando la pregunta que resonaba en su mente. «¿Por qué te nombró fideicomisario?». El rostro de Walter se endureció con una sombría comprensión. «Porque yo era la única persona que conocía que no podía ser comprado.
amenazado o manipulado. Me eligió no por amor a mí, Anneliese, sino como el arma final y perfecta contra ella. Luego, sacó un grueso sobre de Manila. Sus abogados me dieron esto, una carta de Roberto. Debía abrirse solo después de leer el testamento. Creo que mereces saber lo que dice. Deslizó las pesadas páginas del sobre. La letra afilada y agresiva de Roberto. Una vista familiar y escalofriante. Los ojos de Walter escanearon las primeras líneas, su mandíbula apretada. No es una disculpa, dijo sombríamente. Es una declaración final de propósito. Tomó aire y comenzó a leer extractos en voz alta, su voz dando vida a las palabras frías y calculadoras de Roberto. Walter, si estás leyendo esto, estoy muerto. No pierdas el tiempo en sentimentalismos. Ambos sabemos que no había amor entre nosotros. Te he elegido para esta tarea, no por afecto familiar, sino por tu moralidad rígida, exasperante y, en este caso, útil. Walter hizo una pausa, sacudiendo ligeramente la cabeza. Incluso desde la tumba es un encantador. Continuó. No soy un tonto. La vida que llevé fue de riesgos calculados, y sabía que un final repentino siempre era una posibilidad. Durante años permití que Tiffany creyera que sería mi heredera. Fue un arreglo útil. Su devoción era transaccional, pagada con la ilusión de una futura herencia. Pero recientemente su codicia se volvió sofocante. Comenzó a verse a sí misma como la dueña en espera. La vi mirarme con ojos de buitre. Anneliese sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Podía imaginarlo perfectamente. Roberto, el depredador definitivo, dándose cuenta de que se había convertido en la presa. La voz de Walter continuó, firme y sombría. Luego vi una fotografía, una toma espontánea de un evento de caridad en una revista. En el fondo, desenfocada, había una mujer con 2 hijos. Era Anneliese. Contraté a un investigador privado. Me dio un informe completo. El apartamento deteriorado, la guardería, el trabajo freelance. También me dio fotos de los niños, mis hijos. La revelación golpeó a Anneliese como un golpe físico. Había sido observada. Su vida privada, tan duramente ganada, había sido catalogada en secreto y entregada al hombre del que había escapado. Al verlos, no sentí amor. No confundan esto con una conversión en el lecho de muerte. Lo que sentí fue rabia. Rabia porque mi linaje, mi ADN, estaba viviendo en la pobreza. Rabia porque la única parte de mí que sobreviviría estaba siendo criada en la oscuridad. Tiffany quemaría mi fortuna en una generación. Mi imperio sería una nota al pie de página. Pero mi sangre podría ser una dinastía. Ahí estaba, la horrible y narcisista verdad. Esto no era para Mateo y Sofía. Era para él. Sus hijos no eran personas a las que se les debía cuidar, sino activos que debían gestionarse, los vasos vivos de su monstruoso ego. Así que ideé un plan final y perfecto. Desheredaría al buitre y elevaría mi linaje, y te pondría a ti, San Walter, a cargo de forjar a mis hijos en una nueva y más fuerte generación de Colmenar. Tu integridad protegerá el dinero, y tu distancia emocional evitará que la sentimentalidad de su madre los vuelva blandos. Te he dejado un conjunto de directrices de varios volúmenes sobre su educación, sus inversiones, toda su vida. Las seguirás al pie de la letra. Son mi legado definitivo. Walter dejó de leer, su disgusto palpable. Dobló la carta y la guardó, su expresión de finalidad. El resto es más de lo mismo. Delirios de grandeza de un hombre que vio a sus hijos como su última y mejor adquisición.
Miró directamente a Anneliese, su mirada inquebrantable. «Ahora», dijo, su voz firme, «ignoramos esto». Golpeó el sobre. «Las demandas de mi hermano murieron con él. La ley me otorga el deber fiduciario como fideicomisario, y ese deber es para el bienestar de los beneficiarios, no para los caprichos póstumos de su padre. Y su bienestar comienza con tener una madre segura, estable y amorosa». La autoridad y la amabilidad en su voz eran la antítesis de todo lo que Roberto representaba. «Mi primer acto como fideicomisario será comprar una casa para usted y los niños, donde quieran, un lugar con un jardín y buenas escuelas. Mi segundo será establecer una generosa asignación de vida para usted, para que nunca tenga que trabajar otro día, a menos que así lo elija. Los criará con el amor y la amabilidad que él nunca entendió. Yo gestionaré el dinero y los protegeré a los tres del mundo que él creó. Esa es mi promesa». Lágrimas cálidas y repentinas brotaron de los ojos de Anneliese. No eran lágrimas de tristeza o sorpresa, sino de un alivio abrumador y profundo. La lucha había terminado. La constante y agotadora batalla que había sido toda su existencia durante 5 años había terminado finalmente. De verdad. Había llevado el peso del mundo sobre sus hombros, y ahora alguien le ofrecía ayuda para llevarlo. «Gracias», susurró ella, las 2 palabras sintiéndose completamente inadecuadas para transmitir la marea de emoción que la invadía. «No me des las gracias», dijo Walter, su mirada suavizándose al mirar a los gemelos, que lo observaban con una tranquila curiosidad. «Solo estoy haciendo lo que mi hermano debería haber hecho hace mucho tiempo. Estoy cuidando a su familia». Al salir del juzgado, Anneliese sintió que el mundo giraba sobre su eje. El ruido de la ciudad, antes una fuente de ansiedad, ahora sonaba como una sinfonía de esperanza. El peso que había cargado sola durante 5 largos años comenzó a desaparecer, no por la asombrosa suma de dinero, sino porque la verdad finalmente era libre. Walter Colmenar cumplió su palabra, convirtiéndose en un guardián tranquilo y constante para ella y los gemelos. Rechazó decisivamente el cruel manual de instrucciones póstumo de Roberto para la vida de los niños, afirmando firmemente que su deber era su felicidad, no el ego de un hombre muerto. La seguridad se proporcionó con rápida eficiencia. Anneliese eligió una hermosa casa en un pueblo tranquilo cerca de Toledo, con un amplio patio trasero, y una generosa asignación aseguró que nunca más tendría que elegir entre pagar el alquiler y comprar alimentos. Sus días de lucha implacable habían terminado. Mientras Anneliese comenzaba a construir su nueva vida, el mundo de Tiffany Dubois se desmoronaba. Sus desesperadas impugnaciones legales al testamento fueron sistemáticamente desmanteladas en los tribunales, colapsando contra el plan diabólicamente perfecto que Roberto había ideado. Su última apelación fue desestimada, dejándola en la ruina financiera. Una historia de advertencia en las páginas de Sociedad que una vez dominó. Pero Anneliese no tenía interés en el mundo que Tiffany había perdido. Su nueva seguridad era una herramienta, no una identidad. Estableció una fundación benéfica a nombre de la señorita Carmen para proporcionar a las madres solteras con dificultades los recursos que ella nunca tuvo. Con su tiempo finalmente suyo, redescubrió su pasión por el arte, volcando años de dolor, resiliencia y esperanza en los lienzos. Una galería local en Granada, impresionada por la cruda emoción de su trabajo, le ofreció una exposición individual. La mañana de la inauguración,
Ella se encontraba observando a Mateo y Sofía perseguirse por el césped bañado por el sol, sus risas el único sonido en el aire tranquilo. Walter, quien se había convertido en la figura amorosa y paternal que merecían, estaba sentado en el porche, sonriendo. En ese momento, Anneliese comprendió la profunda verdad de su viaje. El dinero no la había salvado. Simplemente había llegado después de que ella ya se había salvado a sí misma. El testamento de Roberto no fue un regalo, sino un veredicto final e involuntario que confirmaba una victoria que ella ya había ganado. Su verdadero legado no era la fortuna colmenar. Eran los 2 hijos felices y prósperos ante ella, criados no por la fría ambición de su padre, sino por el amor inquebrantable de su madre. Y así, la historia de Anneliese Brennan no es solo un dramático enfrentamiento en los tribunales o un testamento impactante. Es un testimonio de la increíble resiliencia del amor de una madre y la fuerza silenciosa de una mujer que se negó a ser quebrada. Enfrentó la traición y el abandono, pero construyó un mundo para sus hijos sobre una base de pura garra y determinación. La fortuna que heredaron no fue su verdadera herencia, fue el espíritu luchador de su madre. Esta historia nos recuerda poderosamente que, a veces, las mayores victorias no se tratan de vengarse, sino de sobrevivir lo suficiente para construir una vida nueva y mejor sobre las cenizas de la anterior. Ahora, cuéntanos tú. ¿Qué te pareció el último y retorcido plan de Roberto? ¿Fue una forma de justicia o solo un último acto de egoísmo supremo? ¿Creéis que Walter hará lo correcto por los niños? Deja tus comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla, y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real.